Hola a todos, bienvenidos a un podcast filosófico más, aquí en El Pensamiento en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría reflexionar con todos ustedes acerca de una idea extraña, ahorita les digo por qué es extraña, que se viene gestando en el mundo de la filosofía angloparlante, y por ello entiéndase filosofía analítica, con respecto a que existe el progreso filosófico. Entonces, voy a reflexionar con todos ustedes respecto a esta idea. Y bueno, les menciono de paso que muchas de las cosas que voy a decir en este podcast provienen de un pequeño ensayo que yo estoy escribiendo y que bueno, espero ya termine pronto y que esté presente en una pequeña antología de ensayos que yo pienso publicar el próximo año sobre metafilosofía, o sea, sobre todas estas preguntas acerca de qué es la filosofía, para qué sirve, cómo se hace, etcétera. Que bueno, iré publicando ese libro, espero, el próximo año. En fin, entonces, vamos a comenzar a reflexionar acerca de esto de por qué digo que es extraña la idea del progreso filosófico. Verán, quizá ya ustedes sepan que es más común o más habitual hablar de que existe progreso, pero en ciencia, no tanto en filosofía. Entonces, de entrada, que se te plantee que existe progreso filosófico, hay de dos sopas o dos opciones ahí. Una, que te estén asemejando demasiado a la filosofía, a la ciencia, a tal grado que la logren identificar, es decir que la filosofía es ciencia, esa es una, o dos, que la filosofía puede avanzar, entre comillas, avanzar, tanto como cualquier disciplina científica. Esas son las dos opciones. O sea que las personas que de pronto hablen de progreso filosófico, o bien están pensando en que la filosofía es otra ciencia, ergo eso presupone que la ciencia también progresa y en consecuencia pues también la filosofía, porque la filosofía es ciencia. O dos, que en realidad estén pensando en que la filosofía no es ciencia, pero que puede progresar tanto como una ciencia, ¿no? Y claramente pues también en la segunda alternativa uno presupone que existe el progreso científico, ¿no? Bueno, entonces, ¿por dónde comenzar con la reflexión? Quizás sería bueno comenzar con el presupuesto o la suposición de que hay progreso científico. Entonces, pues aquí hay muchas cosas particulares. Yo a veces pienso que las personas que critican la idea del progreso científico caen en caricaturas con respecto a la ciencia y también como que las personas que suelen defender la idea del progreso científico caen en otro tipo de caricatura respecto a la ciencia, que es como esta caricatura de endiosar o divinizar a la ciencia como, sí, no, nuestra mejor manera de adquirir conocimiento de la realidad. Claramente, pues esto tiene que ver con algo que se conoce como epistemologías quainianas. Ya en el curso de epistemología que estamos dando aquí en el Pensamiento en Llamas, hablaremos de esto de la epistemología quainiana. En el curso de filosofía del lenguaje yo también ya hablé de esto de la epistemología quainiana. Me parece que en la sesión que se titula Después de Wittgenstein. Entonces, si tú quieres puedes ir a checar pues esa sesión y ahí explorar un poco más de qué es esto de la epistemología quainiana, ¿no? Pero bueno, entonces, digamos que se caen en dos extremos bastante hiperbólicos o exagerados cuando se trata de defender o de rechazar o criticar la idea del progreso científico. ¿Por qué? Porque miren, en realidad, lejos de nuestra postura metafísica particular que cada quien pueda tener con respecto a la ciencia, es decir, lejos de si tú creas que la ciencia describe o no la realidad, hay ciertos hechos que uno no puede negar con respecto a la ciencia. Por ejemplo, uno de ellos es que la ciencia se ha tecnificado bastante. O sea, de pronto, esto sucede mucho en México, quizás en Latinoamérica también, porque pues no tenemos un desarrollo tecnológico eficaz al final del día. Verán, hay como una división así ilusoria que existe entre ciencia y tecnología. En realidad, la ciencia tiene su punto de toque en la tecnología. Y tú puedes observar esto si te vas a la historia de la ciencia y comienzas con la primera revolución industrial, que es la revolución industrial del carbón, es decir, cuando se generaron las primeras máquinas a vapor y pues sacaron el ferrocarril y ciertas máquinas automatizadas para tejer, para destilar ciertos licores, ciertos líquidos, etcétera, ¿no?
Tú observas ahí cómo desde que comienza la revolución industrial, física, industria y tecnología están de la mano. Entonces tú hacías teorías físicas porque piensas que tienen cierta implicación en el mundo real. Y claro, o sea, por ejemplo, si tú piensas en la financiación de la Real Academia de las Ciencias Inglesas o de la Academia Francesa de las Ciencias, te darás cuenta que muchos burgueses de ese momento daban lana, o sea, daban dinero para que se investigaran ciertas cosas que estaban involucradas con respecto al desarrollo de la automatización, de mejores máquinas de vapor, este tipo de cosas. Entonces, tú comienzas a ver, perdón, en la historia de la ciencia, esa relación tan íntima que existe entre ciencia, tecnología e industria. De tal suerte que, por ejemplo, cuando hay guerras, la industria bélica es la que hace que la ciencia se desarrolle a un ritmo precipitado. Entonces, pues, ¿cuál es un claro ejemplo de ello? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, la química avanzó muchísimo en la Primera Guerra Mundial porque tú tenías que crear ciertas armas de destrucción masiva, ciertas armas de ataque personal como el gas mostaza, que se prohibió después, ¿verdad? En ciertas convenciones internacionales, porque tú tenías un interés, pues, evidentemente bélico para destruir a tu enemigo. Entonces, la química avanzó muchísimo en este periodo, en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y pues ni hablar de la física con la bomba atómica. O sea, gracias a la bomba atómica, la física contemporánea se desarrolló muchísimo. A tal grado de que, por ejemplo, toda la discusión filosófica que hay en física cuántica sobre cuál es la mejor teoría cuántica, etcétera, y demás, que también es una discusión de física teórica, pues en realidad es una discusión en segundo plano porque si tú estás en el CERN, en el reactor pues la teoría estándar, que es como la que no tiene muchas interpretaciones voladas, filosóficas o metafísicas extrañas, funciona muy bien. Entonces, en ese sentido, por eso quizá hay una especie de estancamiento teórico en el sentido de que pues no ha habido hasta el momento, hasta el momento, puede que el día de mañana, que no creo, pongamos, es muy exagerado, digamos que dentro de 10 años si se saca una nueva tecnología que requiere una nueva teorización para que funcione esa tecnología y entonces la teoría cuántica se modifica. Entonces, justo por eso no hay o sea, todas estas discusiones de la interpretación de la cuántica sí están en segundo plano, son muy teóricas, muy especulativas al final del día, porque tú a nivel de práctica, tú tienes la teoría estándar y te funciona muy bien. Entonces, digamos que el desarrollo científico va muy ligado al desarrollo industrial bélico, al final del día, a la industria de consumo y demás, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que de pronto es cierto y evidenciaron, pues yo creo que de una manera bastante contundente y acertada todos los que se dedicaron a hacer historiografía de la ciencia en Francia durante las primeras 5, 6, 7 décadas del siglo pasado. Y claro, sacaron a relucir todas estas cuestiones, que al final del día la ciencia se desarrolla y progresa, fíjense ustedes, por esos intereses mercantilistas, por esos intereses bélicos, no tanto por ayudar a la humanidad, crear una sociedad más próspera, etcétera. Que digamos que este es el ideal asociado a la idea de progreso científico, que tú teniendo, pues, progreso científico vas a tener una sociedad con una mejor calidad de vida, ¿no? Ese es como el ideal utópico de la ciencia. Pero bueno, y aquí como lo clásico es argumentar o apelar a la medicina, ¿no? Que gracias al desarrollo bioquímico en la ciencia médica se ha podido erradicar un montón de enfermedades y se ha podido estabilizar la salud a tal grado que vivimos más años, etcétera. Pero, por ejemplo, en esta cuestión de la salud, ¿no? Es interesante observar cómo que a partir de los procesos de pasteurización de las vacunas y todo esto, en realidad se han generado al final del día cepas y mutaciones cada vez más agresivas, sin mencionar esto que se conoce como resistencia adquirida o inmunidad adquirida del cuerpo. O sea, cuando uno se medica en demasía con cierto tipo de antibiótico, lo que genera tu cuerpo es lo que generan, perdón, más bien lo que generan las bacterias al final del día es una especie
de resistencia inmunológica a estos medicamentos. Entonces, tienen una cierta inmunidad adquirida todos los bichos microscópicos. Y hay estudios, y esto los pueden googlear, ¿eh? No me lo saco de la manga, que según estos estudios, desde hace 20 o 30 años, justo por este desarrollo farmacéutico tan vertiginoso en el combate y erradicación de las enfermedades, pues se ha observado que los agentes patógenos, o sea, que los virus y demás, han desarrollado una profunda inmunidad adquirida, tal que ya los medicamentos convencionales no les hacen efecto. Y claro, o sea, ha habido críticas en este sentido de, ¿sabes qué? Pues es que son mañas de la industria médica, porque de esta forma, si los virus se vuelven más resistentes, tú puedes vender, pues, nuevos medicamentos cada vez más caros y así hasta el infinito, ¿no? Claro, está esa crítica, pero lo que evidencia el desarrollo de la medicina hasta nuestros días es que, claro, o sea, a pesar de haber erradicado algunas enfermedades, tenemos otras nuevas. Y que, claro, a pesar de que vivamos más años, en realidad vivimos más años cada vez más enfermos. Y entonces, en ese sentido, no sé si podamos decir que esa es una buena calidad de vida. Y vamos, o sea, también hay críticas que observan que hay todo un negocio en el mundo de los viejos, ¿no? O de las personas de la tercera edad, ¿no? Porque no se vayan a enojar. Ay, Dios mío. Bueno, en fin, es todo un negocio. Entonces, hay progreso científico en el mundo de la medicina. Es muy cuestionable por todo esto que les digo, ¿no? Y así nos podemos ir viendo en todas las áreas que supuestamente ha progresado la ciencia y en el sentido utópico original de la palabra progreso, ¿no? Como traernos una mejor calidad de vida. Y observamos que no, o sea, que no se ha cumplido. En realidad nuestros problemas cada vez se agudizan más, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo, quizá personas que sean más viejas que yo, o más mayores, porque no se vayan a enojar por el término viejo, ay Dios mío, en fin, quizá estas personas recuerden toda la propaganda que había en los noventas con respecto al internet y a las computadoras, ¿no? O sea, salía Bill Gates en ciertas entrevistas diciendo, no, pues sabes qué, la computación nos va a traer una nueva realidad, un mundo más interconectado, con mayor facilidades, y lo que pasó fue que tenemos todos estos dilemas presentes ya, que quizá ya todo el mundo los hemos experimentado en las redes sociales. O sea, tenemos las redes sociales que al final del día se han vuelto en una basinica de un montón de cosas, híjole, pues que totalmente van tendidas a lo pendenciero, ¿no? A pelear, a hacer grilla. No van hacia un objetivo progresista, tal y como nos lo pintaba Bill Gates, ¿no? De que no, todos nos íbamos a interconectar y el mundo iba a ser mejor. Sí, nos interconectamos, pero a la vez nos desconectamos más y nos aislamos más y creamos una sociedad de consumo bastante ridícula si se ponen a pensar en el mundo digital, ¿no? O sea, piensen en las gamers nada más, ¿no? O sea, y ganan mucho dinero haciendo, pues ya saben ustedes los espectáculos que hacen, ¿no? Entonces, ese es el mundo de la información y las tecnologías que nos prometía Bill Gates, ¿no? O sea, con esta aura de progreso científico tan elevada. Pues no, tal parece que pues, no se cumplió y al final del día se volvieron negocios las tecnologías. No se volvió como un mecanismo para interconectarte y para que tú conozcas más el mundo. Que hay que admitirlo, ¿eh? El Internet es maravilloso. Nos ha permitido acceder a un montón de cosas sin fronteras. En ese sentido sí ha habido una especie como de mejora, entre comillas, siempre y cuando haya procesos de discriminación de la información, que de pronto eso nos olvidamos, ¿no? O sea, pues te metes en el internet y en esta época de la posverdad, donde ya nadie habla con la verdad, sino habla a partir de sus intereses, pues te encuentras un video de conspiración y dices, ah, mira, este video, pues claro, que pues, está aquí porque es antisistema, ¿no? Y ha de decir la verdad y te la crees. Entonces, a pesar de que tú tengas esa apertura con respecto a la información, pues no ha habido un progreso a nivel de aprendizaje o adquisición de la información en la humanidad porque justo no hemos interiorizado esos mecanismos de discernimiento, de discriminación de la información. Y en ese sentido, pues requeríamos otra cosa anterior antes de que hubieran llegado pues toda la cuestión del mundo digital, del mundo virtual, que además ahí está, por ejemplo, Baudrillard, ¿no? O sea, aquí en el pensamiento en llamas ya hay un video sobre
la hiperrealidad. Yo te recomiendo que lo veas. Pues digo, hay cosas sobre qué entendía Baudrillard por lo hiperreal, que es esta idea de que pues la realidad virtual construida por los más media, o sea, Baudrillard hablaba de los más media, pero pues curiosamente muchas de sus observaciones las podemos atinar muy bien a nuestro contexto actual de redes sociales y demás. Baudrillard hablaba como pues todos los discursos televisados, virtuales, o sea, que no son de contacto directo, por así llamarle, generan ciertas alteridades o ciertas realidades apartes en donde los espectadores confunden lo que es real y lo que es ficción. Y eso es un gran problema que tenemos. Pero bueno, ahí está. Otro fracaso del progreso científico en este escenario utópico planteado con respecto a las tecnologías, ¿no? Ok. Ahora, entonces, el que tú digas, vámonos por la segunda vertiente, ¿no? Recordarán que había de dos. Una, que el decir que había progreso filosófico era decir que esta era la segunda, que decir que si hay progreso filosófico significa que la filosofía puede progresar tanto como la ciencia. Entonces, si tú ves en este sentido del ideal utópico de que la ciencia nos iba a traer una mejor sociedad, vemos que pues no ha sucedido. O sea, nadie niega que a lo mejor en 500 años suceda, pero ahora no ha sucedido. Nuestra sociedad no es mejor que hace 200 años. Nuestra sociedad no es mejor antes de que iniciara la revolución industrial. No es mejor, simplemente. Tenemos una sociedad más desigual, con más enfermedades, con más peligros a la desinformación, más peligros a construir realidades ajenas a la realidad. Tenemos incluso sociedades de analfabetos educados, que es estas personas que pueden leer un texto, pero no comprenden nada. No es mejor nuestra sociedad que hace 300, 400 años, cuando en Europa occidental se estaba supuestamente acabando la Edad Media. No es mejor. Entonces, que tú digas que la filosofía tiene progreso, que progresa tanto como una ciencia, significa al menos que la filosofía puede hacer una sociedad mejor. Y de nuevo, si tú observas a la sociedad y a los diversos textos y autores filosóficos que ha habido en los últimos 300 años, a pesar de que son mentes que la verdad vale la pena estudiar, vale la pena analizar, vale la pena discutir con esas mentes, la sociedad no ha mejorado. Seguimos teniendo una sociedad desigual, seguimos teniendo una sociedad con muchísimos problemas. Y entonces en el ámbito ideológico, la filosofía no ha ayudado al progreso de la sociedad. Esa es una realidad. Incluso se puede dar este caso de que ciertas personas que no sé, que leen mal a Foucault, que leen mal a Baudrillard, que leen mal a, pues no sé, ¿a quién más? A Marx. O sea, que leen mal a estos pensadores, llegan a caer en radicalismos absurdos y ridículos. O sea, radicalismos del sentido de, ¿sabes qué? Todo el mundo me está vigilando, ¿sabes qué? Todo es una ideología del burgués y entonces rómpele la madre al burgués. O sea, este tipo de radicalismos que surgen al final del día por malas lecturas de los pensadores, ¿no? Entonces, de nuevo, y es como lo que les comentaba con respecto a las tecnologías de la información, o sea, antes de que hubiera existido eso, hubiese sido bueno haber tenido una buena formación pedagógica con respecto a cómo discernir y discriminar la información. Y en el sentido de los pensadores y los filósofos es cómo uno puede generar una buena hermenéutica de un texto, es decir, dar una buena interpretación. Si no tienes eso, pues leer filosofía no te va a servir al final del día. Y justo personas como yo, ¿no? Que estamos en estos canales, lo que tratamos de aportar es una guía de interpretación. Es decir, mira, vete por ahí, vete por allá, así se lee, así no se lee. Que claro, al final del día todas las lecturas son discutibles, pero es una guía. Entonces quizás eso nos falta, o sea, divulgar esas guías para pensar que la filosofía, como les mencionaba, con escritores y pensadores tan excelsos, puedan darnos un avance a esta sociedad utópica en donde a lo mejor no hay desigualdad, donde a lo mejor hay, no sé, justicia para todos, este tipo de cosas, ¿no? Que son deseables, por supuesto que son deseables, pero la filosofía, si pensamos hacia el progreso filosófico, no ha alcanzado ese ideal y entonces no ha avanzado como lo ha hecho la ciencia en este sentido, ¿no? Ahora, si tú piensas en la filosofía como si fuera una ciencia, que este era como el primer sentido en el que decíamos que se podía comprender esto del progreso filosófico, ¿no? O sea, si tú dices, no, pues la filosofía es una ciencia que progresa,
aquí habría que pensar, por ejemplo, lo que viene de inmediato a la memoria cuando se piensa así, que no tenga que ver con el segundo sentido, es en Kripke, es en los filósofos analíticos que piensan que la filosofía puede ser como una especie de ciencia que descubre esencias, ¿no? O sea, como una ciencia metafísica. Muy aristotélico el asunto, la verdad, o sea, como que, oye hermano, ya pasaron 2400 años, ese proyecto ha tenido infinidad de críticas y de pronto tú en tu hermetismo intelectual anglosajón, o sea, nada más discutes con tus propios angloparlantes que están igual de herméticos que tú, no tienen una perspectiva histórica profunda de las implicaciones sociales que implica decir, vaya la redundancia con implicar, decir que la filosofía progresa, tiene un montón de asuntos, estás sublimando a la filosofía a la ciencia y eso es malo, eso es peligroso porque ya no tenemos un aparato crítico autónomo que cuestione a la ciencia. No, pues ya no, o sea, ahora ya están muy metidos en ese carril y entonces pues la filosofía es una ciencia que descubre esencias. El problema de esa perspectiva es que, bueno, ok, tú, o sea, vamos a suponer que eso es cierto, ¿no? Supongamos que la filosofía es una ciencia que descubre esencias. ¿Qué significa entonces el progreso filosófico? ¿Que cada vez vamos descubriendo más esencias? O sea, es algo risorio al final del día. ¿Y por qué es risorio? Porque, de nuevo, o sea, piensa nada más en la multitud de tradiciones de pensamiento que hay en el mundo. No nada más en Occidente, en el mundo. O sea, piensa, por ejemplo, que en nuestra cultura hispanoparlante, tenemos pues un enraizado étnico indígena muy rico, muy complejo, de tal suerte que si pensamos así a la metafísica, ¿no? Como una especie de cosmovisión de la realidad, pues no, o sea, no se va a equiparar al final del día la perspectiva de la realidad del mexicano, por ejemplo, con la perspectiva del anglosajón. Nada que ver. Y entonces, que tú pienses que tu discusión anglosajona sobre la esencia del mundo, la metafísica, sí está llegando, ay, a un nivel de descubrimiento así, puff, cabrón, pues es ilusorio, o sea, nada más es en tu mundito de anglosajones. Y en ese sentido deja de ser metafísico. ¿Por qué? Porque una de las características de la metafísica es que sea universal, o sea, que sea transhistórico, ahistórico, acultural. O sea, que se aplique esa visión metafísica a todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, como en el video de Chomsky, ¿no? O sea, que les hablé de la tribu Parajá o Parañá, que sirvió de refutación a la idea de la gramática universal chomskiana porque es una cultura indígena muy interesante. Yo les invito a que la googleen, van a encontrar muchas cosas curiosas. Ellos no tienen categorías de tiempo, no tienen categorías de espacio. Es un lenguaje completamente adverso y diferente a las lenguas que provienen de un origen grecolatino, angloparlante, germanoparlante, ¿sí? O sea, rompe mucho ese esquema. ¿Cómo los vas a meter en esa supuesta metafísica universal, ¿no? O sea, bajo esta idea del progreso filosófico, ¿no? Pues son ilusiones, ¿no? En realidad, ahí lo preocupante, cuando tú empiezas a hablar así en esos términos de sí, mi filosofía sí progresa, es que te vuelves monista. En metafilosofía ser monista significa que tú consideras que nada más la filosofía es una única cosa. Y bueno, y aquí me pueden decir, no, bueno, pero no es inconsistente con tu perspectiva wittgensteiniana el que digas que la filosofía tiene que sea un sinsentido. Sí, pero solamente ahí se habla, por ejemplo, de cierta forma de entender la filosofía, no de toda, ¿sí? Eso es otro asunto que, por ejemplo, lo iremos tratando en el curso de Wittgenstein. Pero bueno, regresando al tema del monismo, o sea, cuando tú te vuelves así como estas personas que dicen que hay progreso filosófico, entendido de esta forma, como lo vengo detallando y describiendo, pues te vuelves intolerante a otras formas de hacer filosofía, te vuelves intolerante a otras maneras de leer la realidad, y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso al final del día? Bueno, pues porque, o sea, fíjense, si ustedes se dan cuenta, los gobiernos fascistas tienen bases monistas de la realidad al final del día. O sea, vayan al Mein Kampf. O sea, la realidad es así. Así son estas personas que mandamos al holocausto. No hay punto de debate, no hay otra perspectiva al respecto, nada más vale esto.
se acabó. Entonces, por eso es peligroso eso, o sea, hablar en esos términos del progreso filosófico. Te vuelves monista y el monismo nos lleva a intolerancias ideológicas, ¿de acuerdo? Es peligroso. Que bueno, y que también es ilusorio, porque, o sea, puede que alguien me diga, ¿sabes qué? Es que estás exagerando, pues no es peligroso al final del día. Puede que la persona que me diga eso sí tenga razón, porque, o sea, ya el mundo, el siglo XXI en el que vivimos está muy abierto, si se dan cuenta. Hay mucha pluralidad de ideas, que a lo mejor sí existe como un discurso unitario que atraviesa el globo, que trata de redefinir qué es lo políticamente correcto. Sí, eso sí existe. Pero, o sea, hay muchas formas de resistencia al final del día, ¿no? Justo las redes sociales a veces se gestan como modos de resistencia, válidas o no, esa es otra discusión, ¿verdad? Pero son formas de resistencia. Entonces, también como que no se tomen también tan a pecho esto que les digo que es peligroso. Porque, o sea, al final del día tenemos un mundo tan abierto y tan plural que simplemente esa gente anglosajona terminará en el olvido porque no se acopla ni al momento ni a las necesidades ideológicas de la gente. Y pues digamos, o sea, y Hegel tenía razón en esto. El filósofo lleva conceptos su tiempo. Entonces, que tú generes conceptos que no hablan de tu tiempo, pues terminan en el olvido, sin importar que tú estés en una cátedra, ¿sí? O sea, es que, claro, también puedes terminar en el olvido no estando en la cátedra y llevando a concepto tu tiempo, claramente, pero si tú ya tienes todas las facilidades de difusión y haces conceptos que no vienen al caso, pues más fácilmente, ¿sí me explico? Bueno, entonces, este es un asunto muy peculiar, ¿no? O sea, y de nuevo, yo los invito a reflexionar con respecto a esto y ya con esto cierro el podcast. ¿Por qué está esta necesidad tan fehaciente de querer equiparar a la filosofía con la ciencia? De querer hacer a la filosofía una ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué siempre ese afán? ¿Por qué esa necesidad? Claramente es una pregunta retórica la que les hago, ¿no? Yo les digo, en este sentido, porque yo pienso que eso sucede. Ustedes pueden decirme por qué piensan ustedes que eso sucede en la caja de comentarios. Bien, yo creo que eso sucede porque el decir ciencia otorga una autoridad o un estatus epistemológico privilegiado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú dices que algo es científico, a nivel social, la gente lo toma más en serio porque es científico, ¿no? Entonces, si te sale hablando un científico de cualquier pendejada que tú quieras, ¿no? O sea, por ejemplo, si te sale un científico hablando de lo más mundano, de papel, de hojas de papel, o sea, un químico, así un doctorado en química, que te diga, no, pues sí, el papel, el mejor papel es este. La gente lo va a tomar en serio y a lo mejor lo reconoce como verdadero, ¿no? Cuando a lo mejor el químico pues está vendiendo hojas de papel porque alguien le está pagando, no sé. Bueno, entonces otorga un estatus epistemológico muy fuerte en nuestra sociedad occidental decir yo soy científico en algunos ámbitos, en algunas esferas, porque de nuevo, hay lugares de traslape, hay lugares de resistencia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el New Age, la medicina tradicional, la acupuntura, todo esto, son formas de resistencia a este monopolio de la ciencia, ¿no? Que la ciencia responde diciéndoles pseudociencias. Ese es todo un rollo, ¿verdad? Yo creo que haré otro podcast sobre las pseudociencias pronto. En fin, entonces, está esta necesidad del filósofo de que la gente lo reconozca como autoridad. Y yo pienso que por eso se tiene este afán de decir, no, no, lo que yo hago es ciencia. Que claro, o sea, yo también los entiendo a los que están metidos en la academia. A lo mejor dicen que lo que hacen es ciencia porque necesitan financiamiento. Entonces, si lo disfrazan como ciencia, chance y les den lana, ¿no? Ok, bueno, pero si es por eso, pues sé consciente de eso y entonces no andes ahí caminando en la calle con la bandera de, ay, sí, yo hago cosas, filosóficas que progresan. Pues no, o sea, no andes caminando con esa bandera, ¿no? No andes caminando con la bandera de la filosofía es ciencia. Por favor, ¿sí me explico? Entonces, yo pienso que es eso al final del día. O sea, el filósofo tiene una necesidad. A veces es raro, ¿no? O sea, y podríamos cuestionar si realmente son filósofos, ¿no? Los que necesitan constantemente la aprobación de los demás. Eso es otro tema de discusión. Pero como que estos filósofos que dicen que la filosofía es ciencia, sí como que parece que están buscando aprobación de la sociedad, ¿no? De que digan, yo hago ciencia y los demás respondan, oh, sí, la filosofía es ciencia. Y ya, ¿no? Ah, pues bueno, lo que tú tienes, tus conocimientos tienen un estatus privilegiado.
que yo insisto, ¿no? O sea, esto es parte de la crisis por la cual pasa la filosofía en el siglo XXI y a ver qué, yo creo que se va a agudizar más esta crisis después de, bueno, en este nuevo mundo, ¿no? En esta nueva normalidad. Se va a agudizar más esta crisis. Es una crisis que tiene que ver con que la filosofía no tiene rumbo, ya no tiene sedimento con la realidad. Y entonces trata de de justificarse y de decir que tienen importancia social de esta forma, ¿no? Diciendo yo soy ciencia, otros dirán, no, pues la filosofía es coaching, no, la filosofía es, no sé, casa de ángeles cuánticos, este tipo de cosas, ¿no? Vibras y veladoras y demás, ¿no? Bueno, entonces, esto es todo por el día de hoy. Espero que me dejen todo lo que ustedes piensan aquí abajo en la caja de comentarios. Y sin más, nos vemos hasta el próximo podcast filosófico.